A la fe, que hoy recibamos la palabra para ser perseverantes en el camino del Señor. Nos vamos a poner de pie un momentito, por favor, y toma su Biblia. En la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2. Cuando haya llegado me dice amén. Amén, uno. Amén, gloria a Dios. Estamos todos, ¿verdad? Dice así la bendita palabra. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Amén. Cierre sus ojitos, por favor. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para digerir la palabra. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Por favor, Espíritu Santo, danos la fe para que esta palabra venga a nuestro corazón y more y transforme nuestras vidas, cambiando nuestra manera de pensar, sabiendo que tenemos que ser perseverantes en el evangelio que se nos ha predicado, que hemos recibido y en el cual seremos preparados para el tiempo venidero. Que la visión celestial que tú nos has dado sea cada día más firme para poder estar preparados para tu venida. En el nombre bendito de Cristo declaramos que así es para nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Amados, nosotros predicamos el evangelio tal como el Señor nos lo enseña en Escritura. El mismo apóstol Pablo a la iglesia de Galacia le dice, no es que haya otro evangelio, sino algunos han perturbado el evangelio. Estamos viviendo tiempos bien contaminantes por predicaciones de evangelios que no son conforme al propósito de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos siendo exhortados a tiempo y afuera de tiempo para que como iglesia de Cristo nos mantengamos sobrios hasta el final. Porque usted ha empezado juntamente conmigo una caminata desde el día que usted confesó a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. La hermana Lulo decía al principio, estamos acá reunidos hombres y mujeres que reconocemos nuestras debilidades, no somos perfectos, pero sabemos que tenemos un Dios de misericordia que nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Pero esto no es justificante para estar fallando en cada momento, sino es una exhortación para prepararnos para lo que está por venir. Hemos exhortado a tiempo y fuera de tiempo para que seamos perseverantes en la sana doctrina. El amado viene por una iglesia fiel y madura, una iglesia que se ha dejado preparar. Por eso, cuando usted, por favor, vuelva a 1 Corintios 15, dice la palabra, hay dos verdades bien importantes acá que quiero que tengamos hoy en nuestro corazón. Y podemos decir que estas verdades son un axioma bíblico. Y usted sabe que un axioma es un enunciado muy evidente que se considera una verdad universal. Por supuesto, la palabra de nuestro Dios es una verdad universal para los que creemos. Pero yo quiero que usted se enfoque en dos puntos bien importantes que vamos a hablar en esta hora. Y el primero que lo quiero enfocar, Pablo dice que el evangelio que él ha predicado, usted lo ha recibido, ¿verdad? Yo estoy predicando el mismo evangelio que predicó Pablo, no hay otro evangelio. Entonces el evangelio que usted ha recibido tiene que perseverar en él. Es la primera verdad, es el primer axioma bíblico que quiero compartirle en esta hora.
tenemos que haber recibido un evangelio, pero la manera como se nos ha predicado conforme a lo verdadero, tenemos que retenerlo, porque lo recibimos, pero tenemos que ser perseverantes en él, tomando lo que dice 1 Corintios 15, versos 1 y 2. Ahora yo quiero hablarle sobre la palabra perseverar, que es algo bien importante para la vida de nosotros. La palabra perseverar, tanto en el griego como en el hebreo, tiene algo muy importante para la vida de nosotros. Si usted es de los que apunta, por favor, la palabra perseverar en el griego tiene la connotación de mantenerse de pie en un estado de firmeza. Quiere decir que cuando se nos ha predicado el evangelio verdadero, lo recibimos, lo retenemos y perseveramos en él, esto nos hará, espiritualmente hablando, mantenernos en pie en un estado de firmeza. Esto quiere decir que la vida del cristiano que persevera en el evangelio estará de pie, estará en un estado de firmeza, estará con un vigor espiritual en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de cualquier situación. El cristiano que ha recibido el evangelio, lo ha retenido, lo ha perseverado en él, se mantendrá firme, viendo cada día su salvación más cercana del día que creyó. Amén. Este es en el pensamiento griego, o sea, utilizando el vocablo. Pero en el vocablo hebreo, en el hebreo tiene la connotación de ser resistente, tener vigorosidad, fuerza y potencia. Entonces, perseverar en el evangelio, de acuerdo al pensamiento hebreo, significa un vigor espiritual, una fuerza y una potencia espiritual. Y eso no proviene de nosotros, sino proviene de poder creer que el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de la segunda muerte es el mismo espíritu que mora en nosotros y nos levanta en cualquier momento. Por eso la palabra nos enseña a ser fortalecidos con todo poder y con toda potencia. Amén. Entonces Pablo envía esta palabra y hoy el Señor le envía a su corazón, porque Él conoce sus necesidades, conoce su corazón, y el Señor quiere que el evangelio verdadero que se le está predicando lo reciba, lo retenga, persevere en él para mantener toda esa fuerza y ese vigor espiritual hasta el final. No tenemos que menguar, no tenemos que disminuir, no tenemos que fluctuar, tenemos que mantenernos firmes. Amén. Ahora, cuando hablamos de perseverar, nos está diciendo el Señor, y la segunda verdad, después de perseverar hay que retenerlo hasta el final para ser salvos. Por favor, ponga atención en esta pregunta. Todos los que estamos acá somos salvos, ¿sí? Pero todos los que estamos acá nos estamos preparando para otro nivel de salvación. No quiero confundir. Todos nosotros somos salvos. Todos nosotros somos salvos porque hemos recibido el evangelio de verdad. Amén. Lo hemos recibido, lo retenemos, perseveramos en él. Pero ahora todo este propósito es alcanzar la salvación que está preparada para el tiempo postrero. Así lo explica el apóstol Pedro en su primera epístola. Ahora, entonces, esa salvación es cuando el Señor venga por su iglesia. El Señor viene por una iglesia, les decía, que es fiel, que ha madurado, que se ha mantenido firme con vigor hasta el final. Esta iglesia es la que va a ser arrebatada. Esa verdad es la que nos tiene que mover. Si usted lee en 1 Corintios capítulo 15, habla de la resurrección de Cristo. Está hablándole a una comunidad que tiene un conflicto de la resurrección. Y entonces en algunos pasajes les habla, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra
predicación y vana sería nuestra fe. Nosotros estamos acá creyendo que Cristo resucitó, venció la segunda muerte por nosotros, para que no miremos segunda muerte, y que así como Él resucitó, todos los que estamos acá viviendo también seremos levantados en un día no muy lejano, en un abrir y cerrar de ojos, y los que mueren en Cristo mueren con esa esperanza, dejando este mundo pero pasando a otra dimensión. Amén. Este es el evangelio. Yo no estoy hablando de mi propia cuenta. Entonces, cuando el Señor venga por su iglesia, viene por una iglesia madura, una iglesia que se mantuvo de pie, que fue perseverante. Ellos serán salvados de otra etapa, a la cual tenemos que tener claros que si no nos dejamos preparar por la palabra que ha recibido, esa dimensión no quiere el Señor que usted la pase, que es el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, cuando habla de la salvación postrera, la salvación que está por venir, lo que dice en el verso número 2, pues estoy hablando de esta verdad, porque tenemos que perseverar. Dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; si no, creísteis en vano. Porque la palabra nos habla del momento que la iglesia va a ser levantada, pero no todos los cristianos serán levantados. Los que perseveraron hasta el final, los que se mantuvieron de pie, los que fueron fuertes, amén, los que fueron vigorosos hasta el final. Dios no está haciendo acepción de persona, pero Dios nos advierte en todo tiempo. ¿Cuál es la crisis del cristiano? La crisis existencial del cristiano en este tiempo es que ha dejado de perder la sensibilidad de un mundo espiritual y de un Dios que es espiritual. Entonces, lo que estamos nosotros siendo perseverantes es un reino que no es de este mundo, es un reino de otro mundo. Amén. El Señor Jesús dijo: yo no soy de acá, yo soy de arriba. Amén. El Señor dijo: mi reino no es de este mundo, es de otra dimensión. Y usted y yo pertenecemos a otro reino. Entonces, cuando la iglesia sea levantada, los que no se mantuvieron perseverantes en el evangelio hasta el final, dice la escritura, que lavarán sus vestiduras en la gran tribulación. ¿Verdad que sí? Ok. Pero ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué muchos oyendo estas verdades no perseveran en el evangelio? Este es el punto. Oyen del evangelio, pero no perseveran en el evangelio. Y entonces el verso 2 es para nosotros importantísimo para poder entender y comprender que tenemos que ir a la palabra para darnos cuenta de que tenemos que redimir el tiempo para prepararnos. Ahora, después de haber explicado esto, quiero hablar de 3 situaciones que debe de evitar el cristiano en este tiempo. 3 situaciones que son influyentes para desestabilizar al cristiano y se desenfoque del propósito de por qué está creyendo en Cristo. A ver, ¿cuántos están creyendo en Cristo en esta hora? ¿Puede levantar su mano? Amén. Tenemos que creerle en todo lo que Él nos demanda. Entonces, hablando con el Señor, uno de los problemas que tiene el cristiano, y el Señor lo ha advertido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y hoy el Señor nos recuerda. Todos nosotros sabemos que cielos y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Muchas veces se ha escuchado que tiene que ver el Antiguo Testamento si pertenecemos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Ciertamente, la palabra, Jesús dijo: las Escrituras dan testimonio de mí. Vamos a recordar un poco bíblicamente para que nos ubiquemos. Jesús le dijo a los fariseos, a los maestros de la ley, a todos aquellos que sabían la escritura, la ley, la Torá y los profetas, les dijo: las Escrituras dan testimonio de mí. Quiere decir que el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Amén. En ese momento no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces no podemos dejar a un lado el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no sirve para nuestra enseñanza. Y escrito está que todo lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza. Entonces hoy vamos a tomar el primer punto que es muy influyente para desviar al cristiano del propósito de ser
la iglesia que sea levantada en el tiempo cuando Cristo venga. Y uno es no mezclarse con las costumbres que no son conforme a la voluntad de Dios. El punto primordial del cristiano es no mezclarse con las costumbres que son contrarias a la voluntad de Dios. Y vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 23. Recuerde que ya en este momento ya están en la tierra prometida. Josué 23, versos 6 al 8, ya están en la tierra prometida. Y el Señor envía palabra y se declara esta verdad al pueblo de Dios. Usted y yo somos pueblo de Dios. Y entonces, para gozar de los beneficios de lo prometido, Dios envía una palabra. Y para que usted goce de lo prometido hasta el final y pueda comprobar todo lo que está en la otra dimensión. Estábamos cantando en alabanza de júbilo, ¿cómo dice? Yo voy a ir a otra dimensión, ¿verdad? A veces cantamos, usted va a ir a otra dimensión. Bueno, le voy a recordar algo que he enseñado tiempo atrás. ¿Qué significa hebreo? Ciudadano del más allá. El pueblo hebreo tenía la revelación que era un ciudadano del más allá. Eso significa la palabra hebreo, ciudadano del más allá. Amén. Usted es un hebreo espiritual y usted es ciudadano del más allá, o sea, de otra dimensión. Entonces, el Señor le habla a su pueblo, nos habla hoy y nos dice en el capítulo 23 de Josué, versos 6 al 8, dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Entonces, en el tiempo que estamos viviendo en esta hora, lo mismo que nos dice el Nuevo Testamento con Pablo, que nos mantengamos, o que del evangelio que se nos ha predicado, que hemos recibido, perseveremos en el evangelio. Dios se lo dijo a Israel, que fueran esforzados, perseverantes en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora usted puede levantar la mano juntamente conmigo. Hoy el Espíritu me exhorta a que sea esforzado y que obedezca todo lo que el Señor me demanda en su palabra. El Señor nos está hablando. Pero le decía, la crisis existencial del cristiano es que no va a la palabra. Pero yo le animo, le exhorto, vaya a la palabra. Y dice que no debemos de apartarnos ni a la diestra ni a la siniestra. Verso 7, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagan mención, ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan, ni se inclinen a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta el día de hoy. Entonces el Señor está diciendo, si estamos guardando la palabra, perseverando en el evangelio, nos esforzamos, no nos apartamos, todo lo que está externamente en el mundo no tiene que contaminarnos y no tiene que cambiar nuestra manera de pensar. En una de las palabras proféticas, el Señor dijo que nos tendríamos que mantener sobrios hasta el final. Amén. Entonces la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que ser una obra que le permitamos que Él haga en nuestras vidas, para que podamos ser siempre redarguidos por el Espíritu, para ir a la palabra, tener comunión con la palabra, porque usted no va a obedecer al pastor, usted está obedeciendo al Dios que le ha dado la vida, al Dios que le ha dado su palabra. Usted aprenderá a tener comunión con la palabra. Amén. Entonces la contaminación, y es lo primero que tenemos que evitar, no mezclarnos para que no seamos contaminados. Ciertamente usted desarrolla diferentes actividades. Aquí hay jóvenes que estudian. Los que estudian juntamente con ustedes no están pensando en un reino celestial, no están pensando en una venida del Señor. Sus compañeros de labores profesionales no están pensando en eso. Y entonces en cierto momento
los pensamientos de las personas que no están en esta dimensión pueden contaminar, porque el mundo todavía puede ser atractivo, lo que miran nuestros ojos, lo que oyen nuestros oídos. Por eso nosotros, sean niños, jóvenes, adultos, tenemos que estar en la palabra para no contaminarnos con los dioses de este tiempo. Amén. Estamos en un peligro constante. Si algo exhorto yo en tiempo y afuera de tiempo, vaya a la palabra. El evangelio que les he predicado no es un evangelio religioso, no es un evangelio de hombre, es el evangelio del Dios que nos ha salvado y nos ha traído de las tinieblas a su reino admirable, y es el propósito de estar preparados para el tiempo venidero. Amén. Entonces ya tiene un sentido el Antiguo Testamento para nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento, acuérdese que el evangelio estaba corriendo y las regiones, los territorios estaban contaminados con paganismo, estaban contaminados con costumbres y tradiciones de culturas ancestrales. Así como el día de hoy, los que estamos acá, yo quiero hoy que usted me ayude a predicar. ¿Quiénes de ustedes son la primera generación de cristianos? Amén. Es un valor ser la primera generación de cristianos. Yo soy el primer cristiano de mi familia. Mi esposa, la pastora, es la primera cristiana en la familia. Se nos vino el mundo encima. Amén. Pero por ser perseverantes en el evangelio de verdad, aquí estamos. Amén. Ya mis hijos ya crecieron y se están desarrollando en un ambiente cristiano, pero nosotros veníamos de una vida desordenada, de una vida de paganismo, de costumbres. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11. Entonces la exhortación es evitar la contaminación para ser perseverantes en el evangelio. Amén. Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11. Miren lo que dice la palabra. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, una interrogante: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces la palabra es demandante. Le está diciendo el Señor por medio de Pablo a la iglesia de Galacia: se les ha predicado el evangelio verdadero, se les ha predicado, lo recibieron, pero no están perseverando, se les ha olvidado. Por eso se quieren volver a esclavizar a los rudimentos débiles y pobres de las costumbres, de las tradiciones, de lo que antes servían, creyendo que eran dioses. Ahora están en la misma naturaleza. Nosotros los cristianos nacidos de nuevo, hermanos, tal vez en este momento se han sustituido los dioses hechos de metal, de madera, de bronce, por otros dioses sin darse cuenta. ¿Aló? Se han esclavizado. Nunca hay tiempo para el Señor, nunca hay tiempo para escudriñar la palabra, no hay tiempo para meditar la palabra, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para adorar. Hermanos, esto no es carga del hombre para el hombre. A eso nos llama el Señor: conocer al Dios que nos ha amado. Amén. Para estar preparados, porque yo le puedo hablar del arrebatamiento, le puedo hablar de la iglesia novia, de la iglesia que el Señor vendrá por ella en un momento determinado. No sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos que cuando se escuche la trompeta y con voz de mando, con voz de arcángel, el Señor venga, los que murieron en Cristo serán levantados.
Amén. Serán levantados. Y la iglesia que se preparó, pero no nos engañemos, en la iglesia que fue sobria, que fue perseverante en el evangelio hasta el final. Amén. Entonces, la enseñanza ministerial, estamos hablando de los turnos de resurrección. La Biblia nos habla de tantas riquezas. Y el Hijo de Dios no persevera en el evangelio porque no quiere. Amén. Ahora, qué importante es lo que estamos hablando. Otra parte, que la iglesia tiene que estar preparada para poder ser aprobada y estar lista cuando el Señor venga, es la iglesia que aprendió a soportar ser aborrecidos por el nombre de Cristo y pasar muchas tribulaciones a causa de su nombre. Amén. Amén. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 10, verso 22. La Escritura nos prepara de una manera magistral para que podamos creer que todo lo que nos pueda suceder, todo está escrito. Dice la Escritura así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, todos somos salvos, pero el que persevere hasta el final será salvo. ¿De qué salvación está hablando? Del tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Amén. Ahora no nos engañemos. No nos engañemos. La palabra nos habla claramente. Si alguien muere sin Cristo, ya sabemos cuál es el destino. Y si muere con Cristo, sabemos cuál es el destino. Sabemos también los que son salvos por fuego, los que son salvos que en el tiempo que estuvieron aquí perseverando dieron el 30, el 60 o dieron el 100%. Entonces toda la Escritura se complementa de una manera especial para darnos el aliento de vida. Amén. Aquí hay varios profesionales universitarios. No el que se inscribió en la carrera y dijo soy universitario, pertenezco a la facultad de tal y tal. Ese iba a ser la profesión por la cual se inscribió hasta el final. No, solamente el que estudió hasta el final. No todos los que estudiaron y se inscribieron y se examinaron, no todos van a ser magna cum laude. Para que usted me entienda, a nivel universitario le voy a hablar. El Señor viene por una iglesia magna cum laude. Como dicen, capiche. No nos engañemos la palabra. Yo no le voy a adorar la píldora y quedar bien con usted. Hermanos, tenemos que apresurar el paso. Ir a la palabra, porque la palabra nos demanda una responsabilidad. Los que somos padres, los que van a ser padres. Entonces dice la palabra que a causa de Cristo seremos aborrecidos. Entonces quiere decir que no vamos a ser aceptados. ¿Cuántos cristianos doblan sus rodillas delante de los Baales por no perder su núcleo de amistades? Mire, aunque usted sea recha en el grupo de la universidad, sea recha en el grupo donde trabaja, pero sea fiel a Cristo. Por favor, no sea cristiano anónimo. Jóvenes, sean auténticos cristianos, no se avergüenzan de Cristo. ¿Serán rechazados? ¿Les hacen bullying? No se vayan a quejar, no, del Señor, gracias, bienaventurado soy, porque a causa de tu nombre estoy sufriendo. Amén. Yo les hablo a estos jóvenes. Hermanos, el Evangelio nos demanda responsabilidad. Ahora, quiero compartirle, siempre en la misma porción de que seremos rechazados, seremos perseguidos. El apóstol Pablo, usted sabe que fue perseguidor de la iglesia, pero en un momento dado se le revela Cristo, y cuando se le revela la verdad de Cristo, arde de pasión para hablar del Evangelio. Es lo que quiere el Señor de nosotros, que se nos revele Cristo y que no nos avergoncemos de Él. Y entonces Pablo corría con una visión celestial, convencido de todo lo que él hablaba, de las verdades, y el Señor lo fue premiando porque cada día habían más verdades reveladas que el Señor le daba.
Entonces, en un momento dado, el apóstol Pablo es apedreado por estar predicando el evangelio. La escritura dice que fue dado por muerto. Y cuando se retiraron los agresores de Pablo, Pablo quedó tendido ahí. Otro día le voy a predicar, hay una revelación preciosa. Pero quedó tendido y vinieron los discípulos y lo entraron a la ciudad como muerto. Pero dice la palabra que aquel que había sufrido tal atropello, tal agresión, en lugar de sentirse con miedo, apresado y ya no seguir hablando del evangelio, se levantó con vigor, perseverando en el evangelio y exhortando a todos los que habían visto tal agresión a que permanecieran firmes hasta el final. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 14. Por eso estas palabras tienen que darnos el fuego, el espíritu que mora en usted tiene que darle el testimonio de ser perseverante, porque vendrán ciertamente pruebas, vendrán momentos difíciles, tendremos problemas de salud, tendremos problemas financieros, tendremos problemas familiares, tendremos algún tipo de conflicto laboral, podemos perder hasta aún el trabajo, podemos perder, pero que no perdamos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Aleluya. Por eso es apasionante la palabra. Entonces el apóstol Pablo aquí dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Aquel hombre no estaba pensando en claudicar. Aquel hombre con su cuerpo lleno de heridas, habiendo sido lapidado con piedras, hermano, él se levantó y cobró ánimo y confirmó el ánimo a los discípulos, porque les dijo, exhortándolos que permanecieran en el evangelio, permanecieran en la fe, y les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y el hombre que les predica en esta hora, no estoy acá, hermano, predicando de una forma light. He pasado momentos difíciles, no para hacerme víctima, sino para darle testimonio que solamente el Señor nos ha permitido tener la misma fortaleza que un día empezamos a predicar, para que usted tenga ánimo, y que el que había dejado guardada su Biblia, es el tiempo que la tome y empiece a escudriñarla, empiece a discernirla, para que se le revele la visión celestial por el cual el Señor lo escogió. Amén. Entonces, esta es otra verdad. Tendremos que pasar muchas tribulaciones. El que está contaminado, cuando venga la tribulación, va a renegar de Dios, va a renegar, va a decir, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿por qué? Y ahora que empecé a servir, hermano, el hombre es quejoso. Pero el hombre que aprende a mantenerse sobrio, cuando venga la prueba y la tribulación, estará firme, como Pablo lo testifica aquí. La parte tercera que quería platicarle, no menospreciemos la disciplina del Señor, sino hay que soportarla con amor. Amén. Hay muchos eventos que vienen a la vida de nosotros y no entendemos, pero es parte de la disciplina del Señor. Amén. Por eso el Antiguo Testamento es fascinante. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta de qué manera el Señor levantó, incitó a pueblos extranjeros para subyugar a Israel. Esa era la corrección del Señor. Si usted lee, se da cuenta que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, hermanos, ninguna potestad no se mueve con su propia voluntad, le pide permiso. Recuerde que Jesús le dijo a Pedro, vamos a recordar rápidamente, Jesús le dijo a Pedro, Pedrito, tú que eres muy aventajado, que siempre contestas, que siempre estás dispuesto a quedar bien conmigo, te tengo una buena noticia. Y Pedro, tal vez pensando que le iba a dar su diploma de reconocimiento por ser muy esforzado, le dijo, mira, te cuento que Satanás te pidió para zarandearte. Y le dijo el Señor, pero no tengas pena, he orado al Padre para que no te falte la fe. Amén. Entonces hay muchas verdades.
Entonces no menospreciemos la disciplina. A veces ahí pasan cosas bien difíciles. Amén. Así rápidamente yo le cuento. Cuando el Señor me llamó, me fue condicionando. Me empezó a enseñar humildad y mansedumbre. ¿Y qué? Me cerró las puertas de un negocio fabuloso. Su pastor tenía metas de hacerse millonario con el negocio que tenía. Me cerró puertas y me dijo, no. No es así, nene, me dijo, vení. Y me cambió todo el sentido. Amén. Entonces yo le cuento con experiencia. Y aquí estoy hoy predicando la palabra. Amén. El Padre bueno, que se cree bueno, ¿verdad? Solo Dios, solo el Padre es bueno, solo Él. Pero el Padre en el plano terrenal se la lleva de bueno, a veces actúa en una forma permisible, le permite muchas cosas a sus hijos, es tolerante. Lo que decimos aquí en Guatemala es alcahuete, ¿verdad? No, eso no es buen padre. El buen padre es el que corrige. Amén. Amén. Y la palabra nos enseña a corregir para que nuestros hijos no vayan creciendo con malos hábitos. Por eso el Padre bueno, el único, el Dios bueno, excelente, nos quiere corregir siempre. Amén. Hebreos capítulo número 12, versos 5 al 7. El Señor nos habla de una manera bien especial porque Dios nos ama. Dios nos envía esta palabra para que nos demos cuenta que Él nos va a corregir. ¿Ya estamos todos? Dice así la palabra. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermanos, los invito a que puedan reconocer la disciplina del Señor y sentirse amados por Dios. Hay momentos en que no comprendemos y Dios nos va cerrando puertas, diciendo, Señor, es una corrección porque algo nos quiere enseñar el Señor. A mí, en lo particular, me bajó de la nube en la que andaba. ¿Sí? Y me enseñó humildad y mansedumbre. Me quitó mi corazoncito en lo terrenal para que mi corazoncito pensara en lo celestial. Amén. Y todo fue un cambio. Y me corrigió. Capítulo 13 de Hebreos. Vamos a ir afirmando estas verdades para que podamos entender y comprender lo que el Señor quiere para nosotros. Hebreos 13, verso 17. Y este verso me conviene. Aleluya. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Mis amados hermanos, la importancia, yo he tenido testimonio de mucha gente que obedece a sus pastores aunque estén equivocados. Yo le digo al Señor, yo espero en Dios no equivocarme, sino seguir predicando el evangelio verdadero. Por eso la escritura nos habla de, no es que haya otro evangelio, es que muchos lo han pervertido. Pero yo no le estoy pidiendo obediencia a usted para mí. Si usted aprende a obedecerle al Padre que lo conoce, entonces va a ser fácil que usted me obedezca a mí, porque usted sabe que lo que estoy hablando está de acuerdo a la palabra, de acuerdo al Dios que se le reveló y los propósitos. Pero hay una iglesia que tiene que ser arrebatada. Amén. ¿Cuántos han leído 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 en adelante? Amén. Nos habla del arrebatamiento, y a esa cita le llamó el Señor. Pero el que persevere en el evangelio hasta el final. Hebreos capítulo número 12. Eso lo voy a leer en la versión internacional. 12, versos 3 y 4. Y aquí nos habla de Cristo. Así pues, considere a aquel que perseveró
frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Mire, este verso, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a discernirlo, consideremos, en otras palabras, veamos el ejemplo de Cristo. Cristo perseveró con tal oposición por parte de los pecadores. Y entonces cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, en la revelación de Cristo, que Él cumplió su ministerio, fue perseverante porque Él venía con un propósito. Y ese propósito de Cristo para nosotros en Él lo tenemos que cumplir. Hay un propósito. Entonces dice la palabra que Él tuvo gran oposición delante de los pecadores. Y nosotros, cuando miramos la persona de Cristo, no nos vamos a cansar y no vamos a perder el ánimo de ser perseverantes en el Evangelio, creyendo lo que está por venir. Puede levantar su mano conmigo y decir: mi reino no es de este mundo, es celestial, y allá voy. Amén, tenemos que creer. Seguimos leyendo, dice en el verso 4: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Quiere decir, hermanos amados, que la palabra nos está exhortando, el evangelio de verdad, para perseverar hasta el final. Dice que tendríamos que luchar hasta derramar nuestra sangre en la lucha contra el pecado. Quiere decir que hasta su vida puede estar en peligro a causa de Cristo. Ahora, vamos a hacer un pequeño paréntesis y nos vamos a ir a un tiempo venidero. ¿Sabe usted que todos aquellos que no perseveraron en el evangelio hasta la venida de Cristo, cuando se queden en la tribulación y vayan a la gran tribulación, sabe usted que los que se queden en ese tiempo, para mantenerse fieles, ¿qué es lo que les va a suceder? Les van a quitar la cabeza. Dese cuenta que ese tiempo que está por venir, eso no está como relleno de la Biblia, sino es una verdad, y las señales están muy claras cada día. Dice la palabra que en ese tiempo ni se va a poder vender ni se va a poder comprar si no está la marca del sistema, si no está la marca de la bestia, el 666, ¿verdad? Otro día les predico de eso también. Entonces dice la Escritura que aquel cristiano tiene que ser fiel en ese momento, con el peligro de su propia vida, porque en aquel tiempo los que van a ser agentes de la plataforma de la iniquidad, del anticristo, le van a decir: niegue a Jesús, niegue a Jesús. No quieres negar a Jesús. Dice la palabra que les van a quitar la cabeza. Apunte ahí, por favor, lea Apocalipsis capítulo 7. Amén. Entonces la palabra nos está advirtiendo, ese tiempo está por venir. Ahora, si nosotros como padres de familia estamos convencidos que eso es una verdad, que ese es el evangelio, les vamos a enseñar a nuestros hijos. Como yo le digo a mis hijos, y no les gusta que yo se los diga, pero lo vuelvo a decir: puede ser que el día de mañana ya no esté, porque no sabemos ni el día ni la hora que también dejemos este mundo, que me muera yo y después la pastora. De mis hijos tienen que ser perseverantes, como que estuviera el papá. Bueno, ya leyó la palabra, ya oró. Si no, en balde creyeron. Entonces no puedo estar yo, pero el evangelio sí va a estar en sus corazones. Ahora, el reto es esto. No sé cuándo venga el Señor. Puede ser que ya no estén los abuelos. ¿Cómo estarán mis nietos de aquí adelante? Esta es mi preocupación. Cuando usted se ocupe, ¿cómo estarán sus hijos y cómo estarán sus nietos en el tiempo venidero? Y también digo otra verdad, y lo digo públicamente: yo no me conformo solamente que mis hijos vengan aquí a la iglesia. Aquí están todos hoy, está toda la familia, pero no me conformo con eso todavía. Le estoy pidiendo más y más. ¿Por qué? Porque yo tengo el evangelio revelado, y ellos lo tienen que tener revelado. Porque si vienen porque mi papá me dijo, mi abuelo me dijo,
Yo quiero ser perseverante hasta el final. Y cuando ya no esté, que ellos sigan perseverantes hasta el final. Porque si no, en vano han creído. ¿Sí me expliqué? El que de hoy, esa responsabilidad de nosotros de dejarnos preparar para los tiempos que están por venir. Amén. Porque esa salvación se ha de manifestar para los que creemos en el Señor. A ver, por último, vaya conmigo a 1 de Juan, ahí me vas a ayudar, por favor. 1 de Juan, capítulo número 2, verso 28. Amén. 1 de Juan 2, 28. ¿Ya estamos todos? Y ahora, hijitos, permaneced en Él, perseverad en Él, morad en Él. Amén, ¿sí? Para que cuando Él se manifieste, para cuando Él venga, para cuando sea la parucía, ¿cuántos sinónimos le puedo dar? Dice la palabra, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Para eso nos estamos preparando. Pero hoy terminamos haciendo la recapitulación. No nos dejemos contaminar por las costumbres de este mundo. No claudiquemos en el tiempo de la tribulación. 3, aceptemos la corrección del Señor. Porque esto es lo que Dios está diciendo va a suceder. Amén. No vaya a sacar en retrasada ninguno de los de aquí su salvación en el tiempo de la tribulación. Amén. Le pido por favor que se ponga de pie y que esta palabra more abundantemente en nuestros corazones y podamos creer en estas verdades. Y usted sabe que a pesar de todo lo que Dios habló a su pueblo, el pueblo de Israel siempre empezaba a hacer lo malo. Por eso en el libro de los jueces, después de Josué, dice la escritura que después de Josué se levantó una generación que no conocía a Jehová. Mis queridos hermanos, seamos perseverantes hasta el final. El Señor conoce nuestras debilidades. Hace unos días hablaba yo con una persona, le decía, rindamos todas nuestras debilidades, porque escrito está, mi gracia se perfecciona en vuestra debilidad. Cierre sus ojos, por favor. Yo quiero invitarlo en esta hora. ¿Cuál ha sido la debilidad? Hemos perdido la fortaleza de ir a la palabra. Hemos dejado de escudriñarlo. Hemos dejado de meditar en la palabra. Dígale al Señor, aumentanos la fe, Señor. Yo quiero tener el gozo de ser perseverante en la comunión con tu palabra. Quiero tener la fe para escudriñar la escritura. Quiero tener la convicción de saber que sin darme cuenta me había contaminado en mis pensamientos. Señor, te pido perdón porque mis pensamientos estaban siendo el enemigo en mi vida espiritual. Hoy te rindo todo mi ser. Hoy te rindo mi vida. Te pido que me perdones porque sin darme cuenta estaba siendo orgulloso, autosuficiente. Hoy me rindo delante de ti. Quiero aprender a retener el evangelio que he recibido y permanecer y perseverar en él. Quiero ser hoy un verdadero discípulo que aprenda a amar tu palabra, que no me contamine, que no flaquee en los tiempos de la prueba y la tribulación. Hoy levanto mis manos. Levante sus manos un momentito y dile: Señor, ayúdame. Una vez un hombre le dijo: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Aquel padre
que quería ver el favor de Jesús, el favor de Dios en la sanidad de su hijo. Dijo: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Hoy digámosle al Señor: ayúdame en mi incredulidad. Quiero creer en lo que está por venir. Señor, quiero cambiar mi manera de pensar. Quiero ser un hombre, una mujer perseverante en la fe. Te pido, mi Dios, que me ayudes. Tú conoces lo más íntimo de mi ser. Quiero ser perseverante. Quiero ser perseverante en ti, amado mío. Como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha ha ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Cansado en el camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha ha ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Espíritu Santo, ayúdanos a que las verdades del Evangelio moren abundantemente en nuestro corazón, que seamos perseverantes en este Evangelio de verdad, para que conozcamos todas tus verdades y que no nos dejemos engañar por ninguna filosofía o creencia, sino estemos firmes en esta verdad. Espíritu Santo, ayúdanos a no contaminarnos con las costumbres y las tradiciones de este mundo. Seamos fieles hasta el final. Y cuando venga la prueba, seremos como esos cedros del Líbano y como esas palmeras. Ciertamente se moverán, pero por haber echado raíces, estaremos sujetos a la roca que es Cristo. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos sentimos amados por ti, porque nos has disciplinado con tu palabra, para que aquel que había dejado de orar empiece a orar, aquel que había dejado de escudriñar la palabra. Y ciertamente
se cumplirá lo que dice el Shema de Dios. Conoceremos que hay un Dios único. A Él amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y a nuestros hijos les vamos a repetir la palabra al levantarse, al acostarse por el camino. Nuestra casa será conocida como casa de oración. Usted, padre de familia, será el responsable de enseñarle la palabra a sus hijos. Usted tendrá un tiempo para poder, como padre, cumplir con su familia. Y entonces reconocerán sus hijos que la autoridad espiritual de esa casa es el padre y la madre. Nos preparamos para los tiempos venideros. Hoy oímos rumores de todo lo que está por venir. Tarde o temprano entrarán muchas costumbres e influencias que son ajenas a la voluntad de Dios. Pero nuestros hijos no claudicarán delante de esas costumbres, porque les hemos enseñado lo que es el Evangelio de verdad. En el nombre de Jesús, bendigo su vida, bendigo su familia, y que la palabra more abundantemente en su corazón. Amén y amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Les deseo una semana llena de bendiciones, poniendo por obra la palabra del Señor. Amén.